noches ya, bienvenidos a su programa Mujeres en Crecimiento, un programa que está dedicado no solamente a mujeres, sino a todas las personas que quieran aprender y crecer, obviamente. Y pues bueno, hoy es un programa como todos muy importante, pero hoy la verdad que me siento honrada porque nos acompaña el doctor Rodolfo Michel. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, bien, contento, agradecido por la invitación, gracias. No, para mí es un gusto porque, fíjense, el tema de hoy es gestión de emociones. A mí la verdad me súper emociona el tema. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Marta Serna, José Lauro de Mexicali, aquí los vamos a estar leyendo. Julio César, Blanca Castro, saludos. Aquí los vamos a estar también al pendiente de sus comentarios. Les decía que estoy muy emocionada por el tema gestión de emociones porque sin duda es un tema que es muy importante abordarlo en diferentes áreas, desde lo laboral, personal, en muchas áreas. Pero porque estoy emocionada y quiero presumir aquí a mi amigo, porque déjenme contarles que él ha sido una pieza clave para todo el desarrollo personal que he tenido para hoy estar aquí sentada con un programa y con un sueño. Rodolfo, tú sabes, ahorita lo platicábamos antes de iniciar. Pues quiero presumirte un poquito, ya platiqué una semblanza en Facebook de quién eres, odontólogo, pero a mí me gustaría que ahorita nos hables más un poquito de tu experiencia y de dónde te conozco. Yo quiero que tú platiques eso. Sí, pues es un gusto para mí, reitero, estar aquí y sí, por supuesto, nos conocimos cuando recién iniciaba la pandemia, ¿verdad? Nos conocimos a raíz de un proyecto de uno de los libros en el que participaste. Oh, sí. Y después surgió la posibilidad de que tomaras entrenamiento. ¿Qué fue primero, el libro? Sí. Y unos meses después participaste en el entrenamiento básico precisamente de inteligencia emocional. Entonces sí, pues ha sido, pues mira, la inteligencia emocional, como tú bien sabes y como seguramente ustedes también han escuchado, es un tipo de inteligencia, la más importante de todos, en el sentido de que de este tipo de inteligencia depende el 80% del éxito de un ser humano. ¿A qué le llamamos éxito? Pues a la felicidad, el bienestar, la plenitud, la paz interior. ¿Y cuándo, Rodolfo, perdón que te interrumpa, pero a mí ya ahora que te puedo tener aquí en el programa, me llama un poquito la curiosidad porque eres doctor, eres... endodoncista. Endodoncista. Sí, odontólogo con especialidad en endodoncia. Así es. Ahora sí que cómo pasas de uno a otro, porque veo definitivamente que te apasiona el tema del desarrollo humano. Sí, mira, yo tomé unos entrenamientos precisamente donde nos conocimos en persona hace 20 y tantos años, en 1996. Entrenamientos que tienen que ver con el desarrollo humano, la inteligencia emocional, en donde descubrí muchísimas cosas de mi vida, de programaciones que venían conduciendo mi vida, programaciones inconscientes, tanto limitantes como no limitantes. Entonces ahí, cuando tomé este entrenamiento, coincidió que estaba terminando mi especialidad en endodoncia. Entonces ahí descubrí tantas cosas que me habían marcado hasta ese momento mi vida, en cuanto a la información que venía heredando de papá, de mamá, de la familia en general, que me apasionó la posibilidad de en algún momento yo facilitar ese tipo de entrenamientos y apoyar a otros seres humanos a que se descubrieran. El autoconocimiento es una de las características de la inteligencia emocional, la primera, la más importante, conocernos. Entonces estos entrenamientos brindan la posibilidad de conocernos a profundidad, los que tú tomaste hace más de un año, un poco más de un año. Entonces, sí, de ahí surgió mi pasón. Yo notaba en el consultorio mientras trabajaba y hacía endodoncias que platicaba mucho. Sí. De ahí mi interés de estudiar psicología. Estoy a punto de terminar la carrera de psicología. Entonces, sí, es un tema que me apasiona, el desarrollo humano. Ok, pero sí ejerces, obviamente. Sí. Decidí ejercer el número de horas con las cuales me siento a gusto y que yo sé que le puedo brindar a mis pacientes la calidad como odontólogo.
Antes llegaba un momento en las tardes en el consultorio dental que mi mente ya estaba en otra parte, pues estaba en lo de los libros, en lo de los talleres, entonces reestructuré esto. No fue una decisión sencilla porque pues habría que... Pues, porque también amas la otra parte. Sí, también es una carrera, la odontología es una carrera súper noble, es una carrera que me ha permitido tener muchas cosas, me ha permitido pues vivir en cuanto a lo económico durante los últimos 25 años de mi vida, quizá un poquito más. Sin embargo, creo que cuando descubrimos o cuando yo descubrí mi pasión, lo que los japoneses llaman el ikigai, el motivo por el cual nos despertamos cada mañana, pues me di la oportunidad de seguir ese camino también. Pude girar esa conversación limitante de, pero ¿cómo un odontólogo puede dedicarse a ese tipo de temas? ¿Cómo un odontólogo puede escribir libros de desarrollo humano? Entonces, sí fue un trabajo arduo y profundo conmigo mismo, porque sí influía lo que pensaban los demás, pero en realidad lo importante era lo que yo pensaba. Entonces me tomó un tiempito. Sin embargo, en esta etapa de mi vida creo que he encontrado el equilibrio entre cada una de las actividades que realizo y que me permita este equilibrio, este balance, pues tener lo mejor de cada una de las actividades precisamente a las cuales me dedico. ¿Y cuánto tiempo te llevó el equilibrio? Pues mira, más o menos. Sí, yo calculo que como 2 años. Como 2 años. Mi corazón estaba dividido entre una cosa y otra y también era como, ¿qué pensarán mis colegas de que me dedique a esta parte después de estudiar tantos años? O como una carrera tan prometedora, tan noble, que puede generar recursos, como otras carreras también, pues cómo dejarlo o dedicarle menos horas por dedicarle a otra cosa. Sin embargo, yo creo que todos los que nos escuchan y nos ven, que se dedican a lo que en verdad aman o que descubren que aparte de sus actividades cotidianas ven la posibilidad de otras cosas, pues me pueden entender cómo siguiendo el camino del corazón, pues podemos también tomar otros caminos, otros rumbos, no encajonarnos en una actividad nada más en particular. Perfecto. Sí, ¿qué les puedo decir yo? Que en verdad, bueno, lo comenté hace un momento, parte de que haya surgido este programa, que haya estado yo en la política, que les estábamos platicando hace rato. Hay muchas cosas que igual quizá no hubieran animado, pero definitivamente el autoconocimiento, el estarse pues enfrentando ahora sí que a sus miedos y a sus propias limitantes, que a veces eso es lo que traemos. Pues bueno, realmente un honor y vamos a empezar porque aunque sea 1 hora, en verdad se va volando y tengo mucho que exprimirte. Entre ello, pues bueno, aquí el doctor nos va a hacer el honor de platicarnos sobre la gestión de emociones y pues yo me di en la tarea de investigar un poco, pero muy, muy teóricamente. Yo quiero que esto que voy a leer, tú lo traduzcas al español. Ok. Y te voy a decir por qué. Gestión de emociones. Yo porque hago mi tarea, también chequen que hago mi tarea. Desde que yo dije, bueno, gestión de emociones. Es lo mismo emoción que sentimiento. Y aquí te lo voy a leer. Emociones son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. Sentimiento es la autopercepción de una determinada emoción, es la expresión subjetiva de las emociones. Entonces, ahora en español, ¿es lo mismo una emoción que un sentimiento? No, mira, vamos a empezar hablando de inteligencia emocional. No podemos hablar de inteligencia emocional sin hablar de emociones. Las emociones son respuestas fisiológicas de corta duración. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las ratas o a los ratones y pasa uno por aquí, brinco y me asusto. Es algo que no necesito en ocasiones ni pensar, es instantáneo. Sin embargo, la gestión de emociones tiene que ver con no etiquetar ninguna de las emociones como mala. Todas tienen un objetivo. El miedo, por ejemplo, nos puede salvar la vida. Si no tuviéramos miedo, podríamos aquí cruzar la calle, ir al mar y meternos sin saber nadar, porque no tenemos miedo a morir. O nos meteríamos a la jaula de los leones en un zoológico. Claro. Sin embargo, el miedo tiene como propósito salvarnos la vida.
Si tenemos inteligencia emocional, podemos gestionar, al ratito hablaremos de qué es gestión, ese miedo de tal manera que sea positivo para nosotros. Si no tenemos la inteligencia emocional suficiente, no lo gestionamos adecuadamente y se puede convertir en pánico, por ejemplo. Okay. Entonces las emociones son de corta duración. Para quienes vieron la película de Intensamente, ahí se habla de 5 emociones básicas. Una de ellas es el miedo, otra es la alegría, la tristeza, la ira y el desagrado. La felicidad es un sentimiento. Entonces las emociones básicas, según esta película y según una teoría, son 5. La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es de corta duración. Un individuo con inteligencia emocional gestiona las emociones para que duren entre 5 y 7 minutos. Si duran más de eso, se convierten en sentimientos, porque es cuando ya le ponemos pensamiento a la emoción. Por ejemplo, si pasa la rata, surge la emoción del miedo, pero si yo empiezo a pensar, ¿y si tiene rabia? ¿Y si me muerde? ¿Y si se me sube? Entonces, emoción más pensamiento es sentimiento. La palabra sentimiento, senti de emoción y miento de mente. Entonces, una emoción gestionada adecuadamente, pues se termina rápido y un sentimiento puede durar años. Por ejemplo, si yo me enojo contigo, pero no tengo la capacidad de gestionar ese enojo, puede ser un sentimiento que dure toda una vida y puede durar años sin hablarte, por no haber tenido la inteligencia emocional. Sin embargo, siempre o la mayoría de nosotros estamos programados o fuimos educados para no honrar las emociones, para pensar que la tristeza es mala, por ejemplo, que enojarse no es bueno. Todas tienen un propósito, son mecanismos de defensa. Por ejemplo, si tú estás triste y no honras esa emoción, se puede convertir en una tristeza profunda, en una depresión, en una depresión crónica, incluso hasta un desenlace fatal como el suicidio, por ejemplo. Cuando tenemos inteligencia emocional, esa tristeza la honramos. Lo primero es reconocerla, reconocer que está, honrarla, entender por qué sucede. Pero la sociedad, la familia, generalmente no nos apoyamos en ese sentido. Estás triste y, ¿sabes qué? No estés triste, vente, distráete, vámonos al cine. O sea, no tiene nada malo ir al cine ni compartir tiempo con alguien más, pero bueno, estás triste, platícame, ¿te puedo apoyar en algo? Platícame, desahógate, te escucho. Te sientes triste, pues ve a terapia, ve a un taller, escríbelo. O es muy común que, es que no te quiero ver triste. Ajá. O sea, esa frase de no te quiero ver triste, híjole, yo creo que hasta pega más o el doble porque lo traes ahí, lo quieres sacar, lo quieres llorar, pero a la vez no te quieren ver triste. Sí, para que no se asuste mi mamá, para que no se preocupe. Estoy triste, pero voy a dar mi mejor cara. Desde ahí no estamos siendo emocionalmente inteligentes, perdón. Entonces, es importante honrar las emociones y saber que todas, reitero, todas tienen un propósito. Entonces, fíjate, hablando de las características de este tipo de inteligencia, inteligencia emocional, una de ellas, la más importante, habíamos comentado, es el autoconocimiento. La segunda es la empatía. Entonces, empatía no tiene que ver nada más con ponernos en los zapatos de los demás. Por ejemplo, si tú estás triste, ser empático no es que yo también me ponga triste. Pongámonos tristes los dos. ¿Eso de qué sirve? Así es. Entonces, empatía es entender, ok, estás triste, te puedo apoyar en algo, llora, gestiona, habla, platica. Puedo no estar de acuerdo contigo, decir, bueno, no es motivo para estar triste, pero ¿quién soy yo para determinar si son motivos suficientes o no? Entonces, empatía es entender que la gente puede pensar diferente, sentir diferente. Y tomar aquello acción. Que es mínimo para ti es el máximo para otra persona, ¿no? Exacto. Y fíjate, hablando, por ejemplo, de un niño que está triste y que no estés triste, cómete esta paleta. Desde ahí, a veces la comida apoyamos o desafortunadamente lo contrario al apoyo. Hacemos con nuestro ejemplo que la gente relacione la tristeza con comida, por ejemplo. Porque de buena fe, para distraer a alguien, pues ofrecemos... Sí, o estoy deprimida, corté con el novio y primero voy por el bote de nieve, por el chocolate. Porque de chiquita quizá alguien, en vez de apoyarte a gestionar la tristeza, pues te llevó a comer. O te llevó al, cómete esto, cómete este panecito. Sí, fíjense qué importante, obviamente, ¿no? Trabajarlo uno como adulto definitivamente para poder
ayudar a un niño Sí, a, sí, a sí. gestionar, como bien Exacto. dices. Entonces, fíjate, otra de las características de la inteligencia emocional es precisamente el tema de hoy, la gestión de emociones. Y gestión de emociones tiene que ver, la literatura lo llama como control de emociones. A mí no me gusta mucho la palabra Control. controlar, porque desde mi punto de vista tiene que ver con pues, medir o no dejar que fluya la emoción. Contrólate, para mí eso es. Sí. Gestionar es decir, bueno, no está mal estar triste, no está mal tener asco o desagrado, no está mal estar enojado. A veces hablando de otra emoción como la alegría, que muchas veces la confundimos con la felicidad. La alegría es una emoción de corta duración y la felicidad en un estado mucho más amplio de bienestar, de paz, pero a veces pensando que si no estoy alegre no soy feliz, o estoy triste porque Sí. no estoy como ayer que estaba bien alegre. Nada tiene que ver una cosa con otra, porque la alegría, reitero, es una emoción de corta duración y la felicidad es un sentimiento en el cual están implícitos Las demás emociones. exacto, podemos estar felices y a la vez tener una tristeza porque algún amigo está enfermo, porque algo sucedió en el trabajo, pero hay gente que al no tener la inteligencia emocional suficiente, tiene una situación de pareja y se olvida de todas las áreas de su vida, Sí. porque se enfoca en un punto. La inteligencia emocional tiene que ver con buscar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Qué interesante. Sí. Ya me están llegando varias pedradas, ¿no? Entre ellas, fíjate, ahorita que mencionabas, yo creo que algo que nunca, desgraciadamente nunca falta en la vida, es el enojo, ¿no? Sobre todo a veces también en la familia, por X o por Y. Y son enojos que duran toda la vida a veces. ¿Cómo se puede gestionar? Quiero ver si puedo encontrar la pregunta perfecta, pero para decir, bueno, es que no tiene, ahorita tú lo dijiste, un enojo puede ser una emoción de segundos, minutos, como puede convertirse en un sentimiento de toda la vida. Sí. ¿De qué depende? O sea, si yo quisiera decir, bueno, yo reconozco y si es cierto, voy a convertir este sentimiento, lo voy a gestionar, lo voy a trabajar, lo voy a tratar de convertir en una emoción, pero ¿qué necesita la persona para Okay. soltarlo, para Sí, sacarlo? mira, somos el resultado de lo que practicamos. Si somos rencorosos es porque hemos practicado esa manera de ser. Porque así aprendimos al inicio, así nos enseñaron y después como adultos elegimos conducirnos ante la vida de esa manera. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo trabajarlo? Desarrollando nuestra inteligencia emocional. Se creía hace algunos años que la persona, si era inteligente intelectualmente hablando, cognitivamente, si eras bueno para las matemáticas, para las diferentes materias de la escuela. Sacabas 10, eras inteligente. Sacabas 5, eras un burro. Desde varias décadas para acá, se Gracias sabe, a Dios. sí, gracias, afortunadamente, se sabe que, si bien es cierto que la inteligencia intelectual es importante, no determina el éxito de una persona. ¿Cuántas personas tienen éxito en la escuela en cuanto a calificaciones? Tienen excelentes calificaciones, luego estudian maestrías, doctorados y no tienen la capacidad de generar relaciones cercanas con sus hijos, con su pareja, con su familia. Con su persona. Por ejemplo, Einstein, pues es un ejemplo clarísimo de uno de los genios más importantes de la historia, un coeficiente intelectual altísimo, pero tenía dificultad para relacionarse con su familia. La inteligencia emocional no la tenía muy desarrollada. La buena noticia es que este tipo de inteligencia, la emocional, se puede desarrollar a través de la práctica y la práctica y la práctica. Comentaba que las emociones están diseñadas para que no duren más de 7 minutos, entre 5 y 7, todas. Y a lo mejor mientras practicamos la inteligencia emocional, mejor nos lleva todo un día o 2 días hasta que practicando se va cortando el tiempo en el cual llega un momento en que somos maestros en nuestra propia inteligencia emocional y ese enojo lo gestionamos y dura un ratito y luego ya paso a lo que sigue. Tengo la capacidad de pedir perdón, de buscar hablar con la persona que algún comentario, alguna acción me lastimó o provocó mi enojo, o yo permití enojarme más bien, porque si te digo, me hiciste enojar, en realidad ahí no me estoy haciendo responsable de mis emociones, te estoy culpando de que tú me hiciste enojar. La inteligencia emocional tiene que ver con, bueno, yo me enojé
a raíz de lo que comentaste, a raíz de tus acciones. Entonces, un punto clave para la inteligencia emocional es hacernos responsables de todo. Es muy común que busquemos afuera culpabilizar al gobierno, al clima, a la familia, a la pareja, pero requerimos hacernos responsables de todo lo que generamos alrededor nuestro. Eso es inteligencia emocional también. Básicamente una decisión me suena a que en primer lugar decidirte a trabajar en ti. Exacto. Número exacto. 1, ¿no? Dejar de ver hacia afuera. Hay una frase que siempre comparto de Carl Jung, uno de los médicos psiquiatras más importantes de la historia, que dice que quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. La inteligencia emocional tiene que ver con dejar de buscar respuestas en otras personas, en responsabilizar a alguien más, sino ver hacia adentro y descubrir cómo mis programaciones, como nuestras programaciones, nos permiten conducirnos de una u otra forma, dependiendo de pues, la información que tenemos ahí, consciente e inconsciente. Inconscientemente. Sí, porque a veces nos responsabilizamos nomás de la parte consciente, pero a veces hasta nuestro lenguaje no verbal puede ser agresivo. Para un niño, por ejemplo, no le voy a decir nada porque no quiero decir algo de lo cual me arrepienta, pero echamos unos ojos. Exacto, que un niño puede verlo como una agresión. Claro. Y a lo mejor esa mirada es inconsciente, pero de todas maneras generamos algo. Entonces, por eso requerimos responsabilizarnos de absolutamente todo lo que generamos alrededor nuestro. Como uno de los primeros pasos, ¿no? Sí, mira, los 6 puntos, hay más, pero los 6 más importantes son los que ya vimos: autoconocimiento, mirar hacia adentro, dejar de buscar respuestas afuera y ver en verdad qué programaciones tenemos, tanto limitantes como no limitantes. Número 2, la empatía, entender que las personas, todas, pueden pensar completamente distinto y no está mal, pueden sentir completamente distinto y no está mal. Puedo no estar de acuerdo con alguien, sin embargo me conviene respetar, porque si no respeto hago coraje, quiero que haga lo que yo quiera, que piense como yo pienso, y si no es así me enojo. Eso no es inteligencia emocional. Y fíjense, hablando de la mente consciente y de la mente no consciente, nuestra mente no consciente no sabe si es real o no los eventos que suceden. Por ejemplo, si yo cierro los ojos y pienso en un evento feliz de mi vida, de la infancia, uno de mis cerebros, tenemos 3 cerebros, uno de ellos, el cerebro emocional, empieza a producir sustancias químicas relacionadas con la felicidad. Si recuerdo un evento doloroso o triste, nuestro cerebro empieza a producir sustancias químicas que nos enferman. La más importante de ellas es el cortisol. El cortisol tiene un propósito en nuestro organismo. Y no quiero entrar mucho en este tema, sin embargo es importante porque está sumamente relacionado con la inteligencia emocional. El cortisol es una sustancia química que tiene muchas funciones, está relacionada con el estrés también, y naturalmente se empieza a producir en la noche. En la noche empieza a producirse y el mayor pico se encuentra en la mañana, como a las 8 de la mañana. Si no tenemos inteligencia emocional, y hago coraje por todo, por el clima, por el tránsito, porque alguien llegó tarde, el cortisol vuelve a producirse. Entonces, en vez de tener un corto periodo de tiempo con el cortisol en sangre, tenemos cortisol todo el día por falta de inteligencia emocional. Y el que esté elevado este nivel o estos niveles de cortisol nos enferma física, emocional, espiritual y mentalmente. Entonces, por eso es importante la inteligencia emocional, porque la falta de ella repercute directamente en nuestra salud, nos enferma. Y en todo, porque lo ha dicho, ¿no? Lo que a veces no sacamos nosotros se ve reflejado en una enfermedad en el cuerpo. Sí, y fíjate. Cáncer. Exacto, muchas de ellas tienen un origen emocional. Sí, fíjate, hay estudios científicos que ya al ver al microscopio las células se ve que el ADN de la gente que no tiene inteligencia emocional está modificado. Si ven al microscopio, hay una parte, lo pueden investigar, se llama telómeros, es una parte de los cromosomas, sí, los extremos de los cromosomas. Cuando hay exceso de cortisol se ven ensanchados, como una bolita en los extremos. Como si estuviera inflamado. Exacto. Y tiene que ver con el cortisol excesivo. Entonces, por eso es bien importante cuidar los pensamientos, porque, reitero, la mente no entiende de si es real o no. Y produce
según el pensamiento que tengas, te produce una reacción química. Exacto, puede pasar alguien aquí con quien tuve alguna diferencia y sin que esa persona se entere, yo me acuerdo de que tengo alguna diferencia y automáticamente produzco cortisol, sin siquiera, no voy a producir. En cuanto pasa un pensamiento negativo, se produce el cortisol. No, y ni siquiera es algo que sientas. ¿Cómo te puedo decir? No es consciente. No es consciente que tú digas, estoy generando... No, pues no. Si tuviéramos la conciencia o si tuviéramos una alarma que nos indique cuando el cortisol sube, pues seríamos cuidadosos. Claro. Por eso es importante salir del automático. A veces vamos en automático pensando cosas generalmente catastróficas. Y que la peor, adelantándonos a algo que todavía ni siquiera pasa. Por ejemplo, si yo me imagino que saliendo de aquí me van a asaltar, cancelado. Mi mente no sabe si es real o no. Entonces empieza a producir estas sustancias químicas y aunque no me asalten, ya produce. Es como si, exacto, hay un ejemplo que es muy fuerte lo que voy a decir, pero por ejemplo, si alguien ha sido abusado sexualmente una sola vez, pues fue abusado y claro que es doloroso y claro que es algo traumático. Sin embargo, si la persona no trabaja en perdonar, cada que recuerda el evento es como si volviera a abusar de él mismo o de ella misma, porque produce esas sustancias químicas y para la mente es como si el abuso estuviera sucediendo otra vez. Entonces de ahí la importancia de trabajar en perdonarnos, en perdonar, para que nuestra mente pues no, como se maneja de forma automática, pues quitarle la mayor cantidad de posibilidades de que nos boicotee a través de pensamientos no conscientes. Claro. Eso me interesó ahorita lo del perdón, porque pudiera ser es un sentimiento, me imagino. Sí. Ajá. Entonces me gustaría ahorita abordar este tema, nada más ahorita nos vamos a ir rápidamente con nuestros patrocinadores, porque recuerden que sin ellos este programa pues no podría producirse muy probablemente, pero ahí tienen a los patrocinadores, en verdad, chéquenlos, ya les he dicho yo que todo es súper recomendado y si no han ido a ninguno de esos lugares como es el Valle, la Estancia, con Ana Ruth en Urban o al spa también de Calú, vayan en verdad, chequen los anuncios, tampoco se los pierdan, ahorita regresamos. ¿Estás buscando renovar y dar un estilo auténtico a tu imagen? En Urban somos especialistas en darte ese look único que deseas, con un equipo amable y comprometido contigo para asesorarte que tengas un estilo novedoso con el cuidado y atención que mereces. Para reservar tu cita, llámanos o envía un WhatsApp. Con gusto te atenderemos.
Bueno, seguimos aquí con Dr. Michelle, que yo la verdad yo lo exprimo hasta en los patrocinadores. Y ahorita le preguntaba que es muy interesante porque muchas veces, por ejemplo, hablando del perdón, que ahí es donde nos quedamos, que se vuelve un sentimiento y muchas veces muy extenso. Yo le preguntaba cómo saber hasta cuándo o cómo trabajarlo, porque hay ocasiones, y me ha pasado y he escuchado en otras personas, que podemos decir, ya perdoné, ¿no? Cierta situación, cierta persona, pero ¿cómo saber si realmente lo trabajé? Porque yo puedo decir lo trabajé y muy de dientes para afuera, número 1. Número 2, es importante saber que no es de un día para otro. Sí, requiere esfuerzo y como decíamos hace un ratito en los comerciales, la forma de saber si ya gestionamos ese evento y perdonamos es recordarlo. Y si no nos causa nada, si puedo hablar de un evento doloroso sin que me cause tristeza, dolor, sin que sienta que el estómago se apachurra, pues significa que ya. Pero hay gente que dice, perdono, pero no olvido. Eso es desde el 5% consciente, porque fíjense, de toda la programación mental que tenemos, de todas las programaciones que tenemos, solamente el 5% es consciente. Entonces, a lo mejor desde ese 5% digo, bueno, me conviene perdonar para no producir cortisol. Entonces, ok, perdono. Pero no olvido. Pero quien en verdad determina es el inconsciente, el subconsciente. Entonces, es importante el autoconocimiento, la autoindagación, ir a ver qué onda con nuestras emociones, ir desmenuzando eventos del pasado. Cuando ya no hay ninguna reacción ante un evento, significa que ya perdonaste. Entonces el perdón, pues para empezar es un regalo. Yo sé que es una frase trilladísima, pero científicamente pues hay evidencias de que en realidad el no perdonar es como tomar veneno, como dicen los budistas, esperando que otra persona se muera. ¿Y cuál es el veneno? El cortisol. Es como, ok, no lo voy a perdonar porque me hizo mucho daño y a lo mejor la persona ni se acuerda o lo hizo inconsciente. Pero tú, al no trabajar y perdonar, pues tú te estás envenenando constantemente. Entonces, el resentimiento, como la palabra lo indica, resentir, es volver a sentir cada que viene a nuestra mente. Fíjense, desde la terapia cognitivo-conductual en la psicología, una de las corrientes más estudiadas de todas, si no es que la más, y la que mejores resultados arroja, habla de que no es importante lo que ha pasado en nuestra vida, sino lo que pensamos en relación a lo que pasó. O sea, no es importante si hubo una muerte, aunque es un evento dolorosísimo, sino lo que pensamos de ello. Si tenemos pensamientos positivos de una muerte, por ejemplo, pues las consecuencias emocionales van a ser positivas. Por ejemplo, ¿qué crees tú? ¿Qué pensamientos positivos crees que puede haber o podemos generar de un evento tan doloroso como la muerte, por ejemplo? Pues puede ser la gratitud, ya está descansando, el tiempo que estuvo aquí lo aprovechamos. Los momentos emotivos que hubo. Exacto. Eso es generar conversaciones, pensamientos positivos. Pero si nos basamos en lo negativo, híjole, no, se fue sin que le dijera lo importante que es para mí, me quedé solo. O sea, si el pensamiento es negativo, las consecuencias emocionales son negativas también. Claro. Entonces el perdón, hablando de vibración energética, que también es real, yo me resistía hace algunos años en ello, cuando decían esa persona tiene mala vibra, esa persona tiene buena vibra, a mí se me hacía una loquera, no creía en eso. Sin embargo, numerosos estudios científicos desde hace décadas hablan de que, decía Tesla, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, energéticamente hablando, nos conviene vibrar alto. Y el perdón, el amor, la fe, la esperanza, la alegría, la felicidad, la confianza, son emociones, pensamientos y sentimientos de alta vibración. El rencor, los celos, la culpa, son de baja vibración.
¿Y a qué me refiero con alta y baja? Pues no nada más en cuanto a cómo se miden en una medida que se llama Hertz, sino en cuanto a la producción de sustancias químicas. Alta vibración produce endorfinas, dopamina, serotoninas, sustancias químicas que nos generan bienestar y felicidad. La baja vibración, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Entonces, si tenemos inteligencia emocional, ¿quién en su sano juicio va a elegir vibrar bajo? Pues en su sano juicio nadie, pero a veces... No, de querer, nadie. Entonces, por eso requerimos entrenarnos para decir, bueno, estoy enojado y voy a durar un rato enojado, sin embargo, no quiero quedarme acá abajo, quiero estar arriba. ¿Cómo? Pues... Me ganaste, porque era lo que iba. Hay una rueda, no nada más en rueda, hay escalas. Una tabla de vibraciones. Una tabla de vibraciones. Donde yo una vez fui a un curso, saludos a mi amiga Malú, que ahorita te decía. Es que tienes cursitis, ¿verdad? Sí, tengo cursitis aguda, Álvaro, tengo cursitis. Hay varias amistades que me dan carrilla porque me gustan mucho los cursos. Pues fui a un curso a Guanajuato donde justamente nos hablaban de la vibración alta, baja, y nos daban como una escala. Y obviamente, ¿no? Desde el número 1 hasta lo más bajo, que era el miedo, la depresión, creo que era el número 23 más o menos. Entonces esa escala, y a mí me gustaba porque era como, cuando tengas una emoción, como que ubícate en la escala. Y ya está, y ya te ves en la escala y trata de subir. Quizá no del 23 al primero, porque sería muy complicado, ¿no? Sería como... Se requiere entrenarse. Es posible, pero poco a poquito, como tú bien dices. Pero nos decían, si estás en el 20 y logras subir al 18... bien, y si estás en el 18 y logras subir al 10, bien, pero de una manera tan consciente y tan difícil, porque eso fue también, creo que en febrero del 2020 o del 2020, perdón, eso fue en febrero del 2020, un poquito antes de la pandemia, y fíjate que sí lo trabajé. Algunos que me están viendo van a decir cómo estaría antes, ¿no? Pero realmente se me hizo práctico, pero difícil. Requiere esfuerzo. Mi invitación es a que no nos digamos es difícil, sino requiere esfuerzo. Porque si me digo es difícil, me estoy programando para que sea difícil. Entonces, fíjate, hablando de esa tabla de vibración energética, por ejemplo, el miedo está muy abajo en la escala. Y lo contrario al miedo es el amor, y el amor está arriba. Entonces, cuando nos dé miedo, gestionémoslo. La invitación es a gestionarlo, a entrenarnos para que dure lo menos posible. Y una herramienta que a mí me apoya es, por ejemplo, el perdón. Y como nuestra mente, y la gratitud, y como nuestra mente no sabe si es real o no, si yo repito, gracias, 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 la mente inconsciente dice, pues está diciendo gracias, pues agradezco. Entonces, exacto. Sí. Entonces así empieza a subir. Lo contrario, reitero, al miedo es el amor. Entonces, si queremos vibrar arriba y estamos asustados, pues hay que gestionarlo e ir subiendo para que estemos en ese nivel de vibración energética. Porque, reitero, a mayor vibración energética, mayor salud física, emocional, espiritual y mental. Entonces, es cuestión de, pues, ¿quién en su sano juicio, pudiendo elegir, va a estar ahí abajo? Pues quienes no tienen inteligencia emocional. Por eso la importancia. Y pudiendo elegir. Exacto, o sea, es una elección. Tú decides si vas a entrenarte o si vas a poner de tu voluntad conscientemente, digamos, para pasar de un enojo a algo más arriba. Sí. Y somos el resultado de lo que practicamos. Si tenemos la etiqueta de que somos enojones, es porque nos hemos manifestado de esa manera y de alguien lo aprendimos. Un niño no es enojón, o se enoja, hace berrinche, pero a los pocos minutos ya está jugando con alguien que lo acaba de golpear hace unos minutos. Pero los adultos empezamos a sembrarles la semilla de no juegues con él, no permitas. Entonces nos vamos adulterando como niños. De ahí viene la siguiente pregunta, y a todos los que nos están escribiendo, saludos. Saludos. Les está encantando el tema. Gracias. No hay pedradas para nadie, Javi. Hasta yo, mira, las estoy tratando de esquivar algunas. Y esta pregunta que voy a hacer no va dirigida a nadie, pero yo creo que a todos nos interesa y nos ha pasado, porque aquí la audiencia, por lo menos la mayoría, si no es que todos, somos mayores de edad, aquí en la audiencia. ¿Qué opinas tú
del típico dicho de alguien, ya estoy muy viejo para aprender a cambiar Sí. de actitud, de modo. No quiero decir quién porque creo que mamá, saludos. No es cierto. Pero sí, y luego yo también me caso con eso, porque yo misma se lo digo a Derek, a mi hijo. Cuando él me pide algo, le digo, ay, no, yo ya estoy muy vieja, ¿no? Para aprender eso. ¿Realmente crees que hay edad como para decir, vale la pena ahorita a mis, no sé, 50, 60, 70, empezar a aprender a gestionar? ¿Le ves? Porque hay quienes dicen, ya estoy muy viejo para aprender. Sí. Realmente no hay manera de que un adulto cambie, mejore, lo trabaje. Por supuesto. O ya es caso perdido. No, por supuesto que, mira, y tengo la evidencia de muchos años de dedicarme a esto y ver en los entrenamientos de desarrollo humano que van personas, participantes desde 18 hasta la persona más adulta tenía 89 años. Wow. Y esa persona de 89 años compartía que nunca en su vida había sido tan feliz como a sus 89 años. Había sanado eventos de toda una vida. Qué liberador, ¿no? Qué liberador. A mí me hubiera encantado que mi mamá, que murió a los 79 años, se hubiera dado la oportunidad de sanar. Pocos días antes de morir, específicamente 3 días antes, en el hospital, platicando con ella, pues ella me compartía su historia dolorosa de infancia. Y yo veía a una niña sufriendo por eventos de hacía 70 años. Que si se hubiera ella dado el permiso de sanar, a sus 50, podía, a sus 60. a la edad que fuera, porque te digo, yo he visto gente de más de 80 años que se da el permiso de desarrollar su inteligencia emocional. El primer punto, reitero, autoconocimiento, darte permiso de ver qué hay dentro. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no estamos destinados, estamos programados. El destino lo podemos cambiar, ¿cómo? Cambiando nuestras programaciones. Porque si tengo una programación limitante que me dice, me dicta que no merezco ser feliz, pues obviamente mi destino es no ser feliz. Entonces no estoy destinado. Carl Jung ya lo decía. Si no hacemos lo inconsciente, consciente, pues le vamos a llamar destino. Entonces yo sí creo y reitero, y por eso me apasiona el tema de inteligencia emocional, porque no lo digo yo, lo dicen los estudios científicos de la psicología positiva, en Harvard sobre todo, que a través de este tipo de inteligencia, que reitero, podemos desarrollar, pues se va a reflejar directamente en todas nuestras esferas. El 80% de nuestro bienestar, paz, felicidad, éxito, depende de este tipo de inteligencia, la inteligencia emocional. Entonces, hablando de las características, que las más importantes son 6, ya vimos el autoconocimiento, que tiene que ver evidentemente con ver hacia adentro, conocernos, la empatía, con entender que los demás pueden pensar, sentir y hacer lo que les dé su gana, sin que yo me enoje, porque si yo me enojo porque alguien se pone un tatuaje, pues no estoy siendo inteligente emocionalmente, porque no depende de mí. ¿Cuántas veces? Y ya la cortisol. Exacto, y el cortisol elevadísimo. Si voy haciendo, mira, si no me gusta el tránsito de Tijuana, por ejemplo, pues me voy a otra ciudad donde no haya tránsito. O no me quejo, pues. Porque si yo me voy quejando... Ajá, el trabajo lo gestionas, porque ahí todo se queda. Exacto, porque muchas veces luchamos contra circunstancias que no dependen de nosotros. Queremos cambiar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestros colaboradores, cambiar su forma de pensar, y nunca vamos a poder. Entonces mi invitación es que no intentes cambiar a otra persona que no seas tú, porque no vas a poder. Entonces esa energía inviértela en cambiar tú y transformarte tú. Otra característica de la inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades sociales. Generar habilidades para poder conectar con otros seres humanos, para poder interactuar con otros. Todos somos uno, y lo que yo haga aquí... Dijiste mi frase de campaña política. Sí, bien. es real. Fíjate, una de las creencias más arraigadas en la sociedad, en el mundo en general, es de que estamos separados de los demás, y en realidad no. Hay algo que es la supraconciencia, en donde la conciencia individual de cada persona forma esa sumatoria, la conciencia universal. Entonces,
Las habilidades sociales pues son fundamentales. Otra característica de la inteligencia emocional es el autoconcepto. ¿Qué pensamos de nosotros? El amor propio es fundamental. El amor está en el tope. No entraría en el autoconocimiento, sino en el ¿qué, perdón, dijiste? En el autoconcepto o amor propio. El amor propio es un hábito que se desarrolla con la práctica y la práctica y la práctica. Y parte de la inteligencia emocional suena muy romántico, muy cursi, pero enamorarnos de nosotros, perdonarnos, aceptarnos y hacer los cambios que estén en nuestras manos para que el autoconcepto, lo que pensamos de nosotros, tenga un nivel alto, la autoestima. Otra de las características de la inteligencia emocional es la automotivación. Cuando nos motivamos y tenemos habilidad para echarnos porras, no esperamos que alguien venga y nos diga. Qué padre que alguien nos dé una palmadita y nos diga, tú puedes, está padre. Sin embargo, un líder de su vida con inteligencia emocional se motiva. Sí, no depende de... Y fíjate, todo está conectado, porque para motivarme, pues requiero trabajar en conocerme, en perdonarme, en soltar, en ir dejando lo que no me funciona. Y eso me va a permitir pensar mejor de mí mismo, y eso va a aumentar mi amor propio, y eso va a permitir que tenga mayores habilidades sociales y que sea empático. O sea, todo está conectado. Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que lo platicábamos desde el conocimiento, que es la inteligencia sobre otras materias, ahorita tú lo decías, ¿no? Yo creo que una de las ventajas, o tú me corriges si no, una de las ventajas de trabajar la inteligencia emocional o esta área es que o sea, no dependes de... Habrá gente que es muy buena para las matemáticas, habrá otra gente que es muy buena para... Y aquí es cuestión de que te conozcas a ti mismo, pero no llevas ventaja o desventaja en nada, digamos. O sea, es conocerte, trabajar emociones, pero por eso no importa la edad, por eso no importa si crees que eres buena para hacer el cambio o no, porque es práctica. Mira, el chiste es ahí entrarle a sanar y a trabajar. No cualquiera, ¿no? No cualquiera, sí se requiere valor, se requiere liderazgo, se requiere compromiso. Y pues si el primer paso para generar esa inteligencia emocional, de la cual se determina el 80% de nuestra calidad de vida, pues hay que hacer lo que se requiera, ¿no? Comprometernos con nosotros mismos. Entonces, fíjate, hablando de los 6 puntos, entonces, ¿por cuál comenzarías? El autoconocimiento, evidentemente, porque... Para que te lleve yo creo que, no sé si los dijiste en orden o si tiene un orden o no, pero sería entonces el autoconocimiento, sí, para que te lleve la autoaceptación. Y quizá ya después trabajas empatía, y todas van de la mano. Todas van de la mano y puedes simultáneamente trabajarlas porque los resultados van apareciendo en las diferentes áreas. Sin embargo, la primera, evidentemente, es el autoconocimiento, porque ¿cómo saber qué cambios hacer si no sabemos lo que hay? Si tenemos un mapa, con claridad sabemos a dónde ir, si tenemos un mapa con las coordenadas, pues. Ahora, esas etiquetas típicas de yo soy muy enojona, yo soy muy impuntual, yo soy muy... quizá al principio estemos acostumbrados a etiquetarnos, porque ya traemos una cultura de etiquetas, pero sí, más que reconocidas, más que marcas propias. Puedes detectarte ahí, en tu autoconocimiento, pero desde ahí trabajar para irlo gestionando. Sí, claro, ¿sabes? Claro. O sea, quizás sí eres enojona. Ok, gestiónalo. Exacto, desarrolla tu inteligencia emocional, porque quizás existe la evidencia de que sí te has mostrado enojona. A mí no me gusta etiquetar y en vez de decirte eres enojona, te mostraste enojada. Porque creo que es muy agresivo etiquetarte como eres impuntual. Bueno, en este momento la evidencia es que llegaste tarde, pero no eres impuntual, a menos que tú elijas. Es un ejemplo el que está dando, ¿eh? Ajá, sí, no es un ejemplo, exacto. Entonces, es bien importante tener conciencia porque todo lo que le agreguemos después de yo soy es una declaración y una programación. De pequeños, de chiquitos, nos etiquetan
y nos programan nuestros papás, nuestros abuelos, los amigos, maestros, los adultos. Cualquier adulto, cualquier persona que su mirada esté más alta que la de un niño, es alguien que los está programando. Sin embargo, de adultos, los que nos programamos somos nosotros. Entonces, ¿cuántas veces nos programamos diciendo, híjole, soy un tonto? La mente no sabe de bromas. Si yo digo soy un tonto, estoy mandando la información para hacer tonterías y corroborar que soy un tonto. Si digo híjole, nunca llego a tiempo, pues me estoy programando para nunca llegar a tiempo. Entonces requerimos ser bien cuidadosos de lo que decimos de nosotros mismos. El lenguaje no es inocente. Todo lo que pensamos y lo que sale de nuestra boca es ley para las programaciones mentales. Y química para nuestro cuerpo. Sí, y bioquímica para nuestro cuerpo, sí. Sí. Fíjate, hace rato que decías, yo recuerdo que en Culiacán tomé un diplomado para seguir, por todo el país. Seguir diciendo, sí. ¿no? Muy bien. Sí, y aparte por todos lados para variar. No, pero, qué bueno. Pero en Culiacán más bien fue un diplomado de competencias directivas, otra cosa. Pero recuerdo, eso fue en Tech Milenio. Y recuerdo, estoy hablando, eso fue en el 2013 más o menos. Cero, yo todavía no trabajaba nada en mí, por supuesto. Yo me creía producto terminado. Bueno, no producto terminado quizá como persona, pero obviamente capacitándome, ¿no? Y recuerdo, porque nos dio mucha risa, no sé si todavía esté esa carrera, pero era la ciencia de la felicidad. Uh-huh. Y te estoy hablando de 2013, que para mí vimos la carrera. Porque en el curso pasó el director y la escuela estaban promocionando la licenciatura en ciencias de la felicidad, algo así se llamaba. Entonces nos decíamos unos amigos, ¿y qué? ¿Me reprueban si lloro? ¿Me reprueba? Entre la ignorancia de no saber ni siquiera sobre la inteligencia emocional en ese entonces. Ya hoy, hasta casi ando investigando ahí cómo está la carrera de ciencias de la felicidad. Pero fíjate a qué grado estamos cero conscientes y programados a que es algo que sí se tiene que trabajar, a que es algo que no importa qué carrera decidas, que no importa qué estatus social tengas, que realmente lo tienes que trabajar. Agradezco, ahí nos están poniendo Julio César Ciapara, mi nino Julio por ahí, Alex Sánchez, que próximamente va a estar acá también, Pablo Elizondo, Juan Santana, Elia Ruth desde Carolina del Norte, Javi desde Baja Sur, Daniela hermosa también, que siempre anda de viaje, Marco Aurelio, saludos. Entonces, qué importante es que hoy, chicos, chicas, audiencia que nos están escuchando y viendo, no hay edades para empezar. No hay un requisito de IQ que tú digas tienes que tener una habilidad. Es que mira, es precisamente que bueno que mencionas esto del coeficiente intelectual, porque es completamente aparte. Nacemos con un coeficiente intelectual que determina nuestra inteligencia intelectual y ese no varía a lo largo de nuestra vida. La inteligencia emocional, reitero, la buena noticia es que esa sí se puede desarrollar e incrementar de tal manera que seamos súper inteligentes emocionalmente. Para alguien inteligente emocionalmente, pues para empezar, resumiendo, no sataniza ninguna emoción, no etiqueta como la alegría es buena, la tristeza es mala, la ira es mala. Todas son mecanismos de defensa, todas tienen un objetivo. Propósito. El chiste es, o el secreto está, en tener la sabiduría y la inteligencia para que dure lo que requiere durar sin que nos afecte. Entonces, ir entrenándonos en inteligencia emocional es ir disminuyendo los periodos que estas emociones están. Porque fíjense, una misma emoción, si tenemos inteligencia emocional, esa misma emoción podemos llevarla hacia la vibración alta, hacia la parte virtuosa, sacándole partido y provecho a la experiencia. Pero si no tenemos inteligencia emocional, la misma emoción la llamamos a la parte oscura, a la parte que nos afecta, a la parte que genera sentimientos que pueden durar toda una vida. Y por otro lado, porque ya casi nos vamos, no quisiera, porque en verdad el tema es buenísimo. Yo creo que lo invitamos otra vez en otra ocasión, porque sí está muy extenso. Algo para antes de irnos que es muy importante, aparte de mi juego que
por acá está. Algo muy importante también es dejar de satanizar, esa es mi opinión, las emociones, porque creemos que solamente la felicidad, o sea, la alegría y la felicidad tiene que estar todos los días, todo el tiempo. Exacto. O sea, no, necesitamos esa montaña rusa, también va a estar muy trillado, pero esa montaña rusa es necesaria, va a estar ahí, porque no podemos estar siempre arriba. La alegría es una emoción de corta duración y hay picos de alegría. Y quien no está en ese estado todo el tiempo, hay quienes si no están ahí, que no creo que haya alguien que esté ahí, piensa que no es feliz. Y nada tiene que ver la felicidad con la alegría. La felicidad, reitero, es un estado de bienestar de larga duración, un espectro amplísimo que tiene que ver con muchos otros factores. Ya después hablaremos del tema de felicidad, porque la felicidad tiene... porque tienes el ABC, ¿cómo es? El kit de la felicidad. El kit de la felicidad. Es que la felicidad es todo un tema y científicamente está comprobado que la persona más rica del mundo, o la menos favorecida económicamente, un chino, un mexicano, un árabe, su felicidad depende de los mismos 3 factores. Será bueno en una oportunidad posterior hablar de esos factores, porque tenemos un kit en nuestro cerebro emocional que a voluntad podemos hacer que produzca sustancias químicas que nos generan felicidad. A favor. Como por ejemplo escuchar música que nos gusta, bailar, plantearnos metas, apoyar a otros seres humanos, llorar. Fíjate, curioso y contrario a lo que se cree, cuando nos damos permiso de llorar, eso incrementa bioquímicos que nos generan felicidad. Porque el llorar tiene que ver con sanar, tiene que ver con liberar. Entonces, si no sabemos, tan extenso. Sí, aparte si tenemos ese poder de tener un laboratorio que produce sustancias químicas de la felicidad, es una lástima no tener el conocimiento ni la capacidad de utilizarlo, porque ahí está disponible para todos. Claro. Aquí estamos viendo uno de sus tantos libros. Me encanta desde la portada, se lo dije desde que llegó. Empresas emocionalmente inteligentes. Yo siempre lo leo así, ¿no? Obviamente separado, pero pues Rodolfo tiene, ¿cuántos libros tienes en total? ¿10? En solitario este es el 10. Este es su 10º libro. En verdad, yo tuve el honor de que me invitara a participar y fue otro de mis sueños realizados, porque siempre he querido tener mi libro y por supuesto, ya lo estoy trabajando, pero voy a la mitad. Pero me dio la oportunidad de vivir. Me diste un cachito de alegría. Tú te la diste ahí. Sí, pero porque la invitación fue para muchísima gente y solamente algunos aceptaron o eligieron la oportunidad. Entonces, qué padre, es una experiencia bonita, ¿verdad? Totalmente. Y quien no ha escrito un libro, dense la oportunidad. El siguiente jueves tenemos a Yeye, la psicóloga, con otro tema que, si te fijas, va muy de la mano, depresión, el daño que no se ve. Y qué increíble, en verdad, haberte tenido aquí, Rodó. Gracias. Te digo, no te quisiera soltar. Tiene muchos cursos, tiene una escuela, si me haces el honor. Sí. Creando Conciencia es un centro de desarrollo humano en donde trabajamos en la inteligencia emocional. Estos entrenamientos tienen años, muchísimos años, más de 5 décadas, y se han enriquecido con inteligencia emocional. Y si bien es cierto que no es terapia psicológica, porque no sustituye a la terapia y no es terapia, tiene un fundamento en la psicología y en poco tiempo permite avanzar muchísimo. Es presencial y están en Tijuana en días ordaz. Sí, en días ordaz. ¿No hacen en línea? No, ya no. Durante el inicio de la pandemia sí buscamos la manera de en línea porque se requería. Sin embargo, yo creo que no hay nada que sustituya lo presencial. El contacto con otro ser humano que no es, sin que esté una pantalla de por medio, no se sustituye con nada, desde mi punto de vista. Muy bien. Pues ya saben, ahí tienen una escuela en Tijuana, Conciencia Plena. Ya creo que estuvimos pasando ahí los datos del doctor Rodo. Bueno, de Rodo, yo te digo Rodo. Sí, está bien. Entonces, ojalá que se puedan echar una vuelta a su página, chéquenlo, cualquier cosa, pues obviamente es una persona sumamente accesible. Así que pues ya tienen ahí los datos. Rodo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ustedes ya saben que siempre tengo un juego. Se me hace que aquí casi es absurdo sacarle una pregunta aquí a Rodolfo, pero bueno, así es el programa. Yo sé que me va a contestar con la mano en la cintura. A ver. Me la pasas para leerla.
Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Entonces me pongo la mano en la cintura. Dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por ti cuando estás experimentando dolor? Qué buena pregunta. Pues honrarlo, reconocerlo, aceptarlo y luego gestionarlo. Porque no es lo mismo reconocer y aceptar. A veces reconocemos un evento, o bueno, hablando de la pregunta específica, Sí. si no, o sea, primero reconocer que está y luego aceptarlo, porque a veces no aceptamos y nos resistimos o me resisto. Entonces reconozco, acepto y tomo acciones para sanar. Y tú ya conscientemente que te dure el menos tiempo. Porque Sí, estamos sí, hablando de dolor. porque el tiempo es tan valioso y pasa tan rápido que prefiero no invertir años de mi vida teniendo el cortisol elevado, enfermándome. Entonces, generar rapidez y urgencia para pensar que quiero vibrar alto, pues hago lo que requiera para hacerlo lo más pronto posible y estar a cabo. ¿Qué tal? No, hasta la pregunta estuvo perfecta. A toda la audiencia, muchísimas gracias. Pepito ahí atrás, muchas gracias, Rodolfo. Sí, gracias. Te voy a invitar para hablar del kit de la felicidad, porque no se lo pueden perder, en verdad. Está increíble el kit de la... no me lo van a creer, pero yo ya lo tomé. Así que créanme que va a estar buenísimo. Por supuesto que lo vamos a volver a invitar. Oscar Puig también viene en enero. Así que ustedes díganme, y si les gusta a alguien, lo volvemos a invitar y lo volvemos a invitar. Porque tema yo creo que hay mucho, ¿no? Sí, Rodo, gracias. muchas gracias. Gracias. Un Nos vemos privilegio. el próximo jueves con Yeye la psicóloga. Adiós. Pero sí, ¿cómo estás? Gracias, contento.